Normalmente, cuando pensamos en el cuerpo humano y en todo el tema de la enfermedad, solemos tener como una expectativa de precisión casi mecánica. Sí, claro, como si fuéramos máquinas. Exacto. O sea, si un sistema informático falla, un programador busca en el código, encuentra, digamos, la línea que está rota, la corrige y pues el sistema vuelve a la normalidad. Y creo que nos reconforta mucho pensar en la salud con esa misma lógica lineal, ¿no? Pues sí, y en la patología aguda superficial a veces parece funcionar así. Te cortas, te cosen, sanas. Ajá, causa y efecto directo. Pero cuando entras al terreno de la salud crónica, ese código limpio y rastreable del que hablas simplemente desaparece. O sea, en la práctica clínica diaria a menudo vemos pacientes que, mira, presentan síntomas idénticos Sí. y reciben exactamente el mismo tratamiento, pero sus trayectorias de curación divergen de una forma radical. ¡Wow! Sí, uno se cura y el otro no. Totalmente. Uno se recupera por completo mientras que el otro recae una y otra vez o, peor aún, desarrolla nuevas complicaciones crónicas sin ninguna explicación aparente. Como médica te digo que es frustrante si no entiendes lo que hay detrás. Y justo la respuesta a esa divergencia rara vez está ahí, en la superficie, en los síntomas visibles. En la inmersión profunda de hoy, que preparamos especialmente para estudiantes y profesionales de la homeopatía clásica, nuestra misión es desentrañar este misterio. Porque al analizar los casos estancados, parece haber una especie de código heredado, ¿no? Sí, una red. Una red invisible llena de errores o vulnerabilidades de generaciones pasadas que bloquea todo el proceso natural de curación. Y me parece fascinante pensar que la homeopatía clásica identificó esta arquitectura profunda y la llamó miasma, siglos antes de que la biología molecular siquiera hablara de epigenética. Es que es un concepto que, transforma por completo la manera en que un profesional de la salud debe evaluar una enfermedad. Para entender por qué ciertos casos clínicos crónicos están tan enredados, tenemos que retroceder a cómo se originó esta idea. Y no surgió, digamos, en un laboratorio prístino de hoy en día. Para nada. Surgió en una época donde la práctica médica enfrentaba una crisis de mortalidad de verdad devastadora. Sí, y si revisamos los textos históricos que tenemos para el análisis de hoy, en particular el libro El laberinto de la medicina de Glasshape, el escenario de aquellos tiempos es realmente perturbador. Muy oscuro. O sea, no estamos hablando solo de que no se lavaban las manos. Estamos hablando de intervenciones médicas que, en su intento por curar, eran sistemáticamente destructivas para la vitalidad del paciente. Exacto. La medicina del siglo XVIII y principios del XIX operaba bajo unos dogmas súper agresivos. Glasshape documenta allí tratamientos que, consistían en desangrar rutinariamente a los pacientes hasta llevarlos literalmente al desmayo. ¡Qué locura! Te desangraban para curarte. Así es. Inducían vómitos violentos, repetidos, aplicaban purgas intestinales masivas, usando compuestos de metales pesados. O sea, el consenso médico creía que la enfermedad era un exceso material de humores tóxicos. Claro, los famosos humores. Ajá. Y que debía ser evacuado físicamente, por la fuerza bruta, a cualquier costo. Un daño fisiológico muchísimo mayor que la infección original. Era peor el remedio que la enfermedad. Literalmente de ahí viene el dicho. Y bajo ese panorama de agotamiento vital absoluto, Samuel Hahnemann intentaba establecer un sistema terapéutico diferente, uno que no aniquilara el mecanismo de defensa del paciente. Claro. Y al desarrollar la homeopatía y, empezar a aplicar la ley de los similares, notó un patrón clínico que lo frustró muchísimo. En los procesos agudos, sus remedios funcionaban de maravilla. Magia pura. Sí, pero en las enfermedades crónicas severas, el alivio siempre era transitorio. O sea, el paciente recuperaba su salud unas semanas o unos meses, pero ante el menor factor de estrés, un cambio de clima brusco o una mala noticia, la enfermedad regresaba. Y a menudo se iba a un órgano distinto, ¿verdad? Exactamente. Esa recurrencia constante lo llevó a detener todas sus publicaciones. Se encerró a analizar sus registros clínicos meticulosamente durante, más de una década. Y su gran conclusión fue que estos retornos constantes no eran enfermedades nuevas que el paciente contagiaba por ahí. Ah, ¿no era que se contagiaban otra vez? No. Eran brotes periódicos de una susceptibilidad profunda que ya estaba internalizada.
y ahí fue cuando clasificó estas predisposiciones crónicas en 3 miasmas fundamentales. Y justo aquí necesito hacer una pausa, porque el concepto del primer miasma, la famosa SORA, a mí me genera dudas genuinas cuando lo analizas, digamos, con una mentalidad médica un poco más moderna. A ver, cuéntame. Porque Hahnemann sostiene que la psora, que se origina por la supresión de la sarna o de las erupciones en la piel, es la madre de casi todas las enfermedades crónicas. Para un estudiante contemporáneo de ciencias de la salud, la idea de que poner una pomada en un sarpullido te cause, no sé, un colapso sistémico crónico, suena un poco simplista. Sí, es normal. ¿Cómo se sostiene esto a nivel verdaderamente fisiológico hoy en día? Mira, es una duda súper válida y muy común al inicio del estudio de la homeopatía. Para entender a Hahnemann aquí, hay que dejar de percibir la piel simplemente como una funda, como un órgano de cobertura, y empezar a entenderla como la última línea de contención del organismo. Ok, El mecanismo de defensa humano opera con una inteligencia totalmente jerárquica. Su máxima prioridad siempre es proteger los órganos internos vitales para que no te mueras. O sea, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado. tiene todo el sentido. Cuando hay una perturbación profunda, la fuerza vital intenta alejar esa patología del centro. La empuja, digamos, hacia el órgano menos vital y más periférico que tiene disponible. Y ese órgano es la piel. Ah, entiendo. Opera bajo un principio de derivación periférica. O sea, si el cuerpo no puede procesar algo adentro, busca la superficie para botarlo. Exacto. Por lo tanto, la erupción en la piel o la descamación no es la enfermedad en sí misma. Es la manifestación visible del intento de curación del cuerpo. Está intentando limpiarse. Ajá. Cuando tú llegas y aplicas un tratamiento local supresor como una crema con esteroides que bloquea esa vía de escape fisiológica, el mecanismo de defensa dice, bueno, no puedo sacarlo, y se ve obligado a internalizar la perturbación de nuevo. Wow. Y la psora representa justo ese estado de inquietud interna, esa debilidad constitucional crónica que se instaura en nosotros cuando bloqueamos sistemáticamente la capacidad del cuerpo para liberar toxinas. Y eso le da una lógica estructural fascinante a todo el asunto. Bloqueas la válvula de escape y la presión retrocede hacia los órganos vitales. Y bueno, aparte de la psora, Hahnemann detalló otros 2 miasmas, la sífilis, que identificó como un miasma altamente destructivo, asociado con la degeneración de tejidos, las úlceras, deformidad estructural. Pura destrucción. Y la psicosis, que se deriva de la infección gonorreica suprimida, que se manifiesta en el cuerpo no destruyendo, sino a través de excesos, o sea, proliferaciones, verrugas, tumores, quistes, y a nivel mental, como un comportamiento muy obsesivo u oculto, ¿no? Así es. Esos 3 miasmas conformaron el mapa original de Hahnemann. Pero la complejidad clínica moderna radica en que estas 3 infecciones no actuaron, digamos, de forma aislada y ordenada en la historia humana. Claro, no pidieron turno. No, se mezclaron y se superpusieron horriblemente a lo largo de los siglos. Y los textos contemporáneos que revisamos abordan esto de una manera brutal. En los análisis del maestro George Vitulcas, él recurre a una anécdota histórica súper interesante sobre la Dolce Vita del Imperio Romano, para ilustrar cómo se enredaron estos miasmas en toda una población. Ah, me encanta ese ejemplo. Es buenísimo. O sea, en la élite de la antigua Roma, tener enfermedades visibles en la piel era un estigma social masivo. No podías ir a las fiestas con sarpullido. Te cancelaban, básicamente. Literal. En consecuencia, había una presión cultural inmensa para suprimir cualquier erupción a base de baños minerales intensos y ungüentos que bloqueaban los poros. Y al hacer esto de forma repetitiva, toda la población estaba internalizando agresivamente la psora. Se estaban envenenando a sí mismos. Y al mismo tiempo, el estilo de vida de los romanos involucraba una promiscuidad extrema, unos excesos tremendos, lo que propició una transmisión descontrolada de enfermedades venéreas. Se creó una tormenta perfecta a nivel inmunológico. Tienes a una civilización entera bloqueando su capacidad defensiva superficial, mientras al mismo tiempo se exponen constantemente a infecciones sistémicas severas. Exacto. Un cóctel letal. Esas patologías nunca se resolvieron de raíz. Simplemente se forzaron hacia adentro, alteraron la genética de la población y se volvieron predisposiciones hereditarias.
Lo cual nos deja con un desafío clínico hoy en día inmenso. Porque si un paciente contemporáneo llega a tu consulta con estas capas entrelazadas, estas herencias superpuestas, surge una pregunta obligada sobre la prescripción. A ver, Si los síntomas del paciente empiezan a cambiar de repente tras tomar un remedio homeopático, ¿cómo determina un profesional de la salud si de verdad el miasmo está siendo expulsado exitosamente o si, por el contrario, la regó y se está enterrando más profundo? ese es el punto ciego más grande en cualquier terapéutica. Y fue James Tyler Kent quien proporcionó la brújula para navegar este caos. Kent fue un clínico, con una capacidad de observación extraordinaria. Dedicó toda su vida a documentar los patrones de cómo se mueve verdaderamente la patología en el tiempo. Ajá. Y él demostró que la curación genuina nunca, jamás, ocurre de manera aleatoria. Debe seguir una jerarquía rigurosa. La famosísima dirección de la cura, que dicta que la sanación se mueve desde el interior hacia el exterior. Exactamente. Desde los centros vitales de supervivencia hacia la periferia. En la cúspide de esa jerarquía está, el plano mental y espiritual del paciente, su capacidad para pensar con claridad y sentir conexión. Luego baja al plano emocional. De ahí, la patología tiene que descender al nivel puramente físico, abandonando primero los órganos internos críticos, como el cerebro o el corazón, para finalmente instalarse en los órganos menos vitales. Terminando todo el proceso, adivina dónde. En las articulaciones o en la piel, ¿no? Exacto, extremidades, membranas mucosas y la piel. Pues vamos a poner ese mapa a prueba en un escenario clínico contemporáneo. Para quienes nos escuchan y estudian esto, porque los parámetros de éxito entre la medicina convencional y la homeopatía pueden ser radicalmente opuestos. A ver, dame un caso. Imaginemos a un paciente que va a consulta por una artritis reumatoide paralizante en las manos. Le duelen muchísimo. El médico le prescribe un tratamiento potente y, digamos, 6 meses después, la inflamación articular desaparece por completo. Ya no tiene dolor. Ok, maravilloso para él físicamente. Ajá. Físicamente perfecto, pero en el interrogatorio clínico, el paciente revela que de pronto ha desarrollado una ansiedad generalizada severa o episodios de depresión profunda que nunca antes en su vida había tenido. Físicamente sus manos funcionan al 100. Bajo muchos estándares, esto se clasificaría en una revista médica como un éxito terapéutico. Pues sí, el reumatólogo le daría la alta, pero según los principios inquebrantables de Kent que mencionamos, estaríamos presenciando un desastre clínico, o sea, una supresión patológica gravísima. Es como... es muy similar a la dinámica de una alarma de incendios, ¿no? Ajá, a ver. O sea, el tratamiento logró apagar con éxito el ruido insoportable de la alarma en el pasillo del primer piso, que vendría a ser el dolor en las manos. Sí, cortaron el cable de la bocina. Exacto, pero el problema real es que el fuego jamás se extinguió. Simplemente se trasladó al cuarto de servidores principales, en el penthouse del edificio, que representa la mente del paciente. Es la analogía perfecta. La patología se profundizó de una manera muy peligrosa. El tratamiento químico cerró la válvula de escape inflamatoria en sus manos. Entonces, la energía del miasma, al no encontrar una salida en las extremidades, se volcó hacia un nivel infinitamente más crucial para la vida del individuo, su mente. Se fue a lo más valioso. Sí, desde la óptica de la curación real, la salud general de ese paciente se deterioró muchísimo, sin importar qué tan flexibles estén sus dedos hoy. Y entender eso requiere un cambio de paradigma total para cualquier estudiante de la salud que evalúe la evolución de un caso. Implica, entender que si después de dar un remedio homeopático profundo, el paciente desarrolla, digamos, un sarpullido molesto en la piel, no estás frente a una reacción alérgica o un efecto secundario malo. ¡Para nada! Estás observando literalmente al mecanismo de defensa empujando el fuego hacia afuera del edificio. Y si en ese momento el profesional cede al pánico o el paciente mismo y aplicas una crema con esteroides para borrar la erupción, estás volviendo a aventar la patología hacia el interior de los órganos vitales. Destruyes todo el trabajo. Y aquí, es fundamental integrar los hallazgos modernos de George Vitulcas para entender este panorama completo hoy en día. Claro, porque Hahnemann observó el origen histórico. Kent nos dio el mapa para observar el trayecto de los síntomas. Pero en la modernidad, los organismos enfrentan un desafío a un nivel vibracional mucho, mucho más denso. Sí, porque al examinar qué es mecánicamente un miasma hoy en día, Vitulcas redefine el concepto de una forma muy profunda.
Ya no busca un patógeno físico escondido en la sangre de un paciente, porque su tatarabuelo tuvo tuberculosis. O sea, no es un bicho dormido. No, él define el miasma como una alteración dinámica estructural, una, digamos, red energética compleja que interfiere directamente con el flujo normal de la fuerza vital del cuerpo. Y la infección original del ancestro entonces causó un trauma tan profundo en la vitalidad de la familia que alteró la frecuencia base de su sistema inmunológico. Lo que se hereda no es la bacteria, es la vulnerabilidad energética. Exactamente, se hereda la predisposición. Y para visualizar el impacto de esto en nuestro cuerpo, Vitulcas usa una analogía en sus textos que es súper precisa. Imagina que tienes una red de pescar muy fina, con ciertos patrones de agujeros, ¿ok? Ok, ¿la red de pescar? Eso representa un miasma ancestral heredado, digamos la absorra. Ahora, colocas una segunda red encima, pero la giras un poco, unos cuantos grados. Ya no coinciden los hoyos. Exacto. Luego, añades una tercera red, la sífilis de otro ancestro, totalmente desalineada. Al final de este proceso de estar poniendo redes, los agujeros se obstruyen mutuamente, ya no hay paso, y la luz simplemente ya no puede atravesar ese enredo. Y en términos fisiológicos para el paciente, esa luz es la fuerza vital curativa, ¿no? La energía intentando mantener el orden y la salud. Yo lo veo como... es como si te pusieras 5 gafas de sol oscuras una encima de la otra. Al final quedas ciego. No pasa nada de luz. Es lo mismo. Cuando ese entramado miasmático es demasiado denso, el organismo colapsa en un estado crítico que Vitulcas denomina adinamia total. Adinamia total. ¿Sí? O sea, sin fuerza. El paciente está tan bloqueado a nivel energético que su sistema de defensa no tiene la batería necesaria para producir ni siquiera una manifestación clara de curación. Pierde la fuerza incluso para montar una fiebre fuerte frente a una infección. Pero a ver, hay que ser rigurosos con esto clínicamente. Vitulcas establece reglas muy estrictas sobre qué condiciones alcanzan verdaderamente este estatus de miasma. O sea, no cualquier dolor de rodilla crónico califica, ¿verdad? No. Él dice que requiere 3 criterios inamovibles. Primero, tiene que existir una enfermedad infecciosa profunda y aguda en su origen. Ok, una infección real. Segundo, esta enfermedad original tiene que ser tan fuerte capaz de doblegar las defensas naturales y dejar secuelas permanentes en la economía del individuo. Y tercero, y este es el factor determinante, Ajá. la alteración debe tener la capacidad de ser heredada por la siguiente generación, marcando a los hijos desde el nacimiento. Claro, si no cruza la barrera generacional, entonces no es un miasmo. Y es aquí donde, leyendo sus investigaciones para el episodio, surge una advertencia muy severa para las prácticas médicas contemporáneas. Porque él argumenta que ya no nos enfrentamos solo a los miasmas antiguas de Hahnemann. No, ojalá. Mediante el uso excesivo de tratamientos farmacológicos supresores hoy en día, la humanidad está generando activamente nuevas redes miasmáticas, pero ahora de origen puramente químico. Es terrible. Los tratamientos prolongados con corticosteroides superpotentes o los ciclos repetitivos de antibióticos de amplio espectro para cualquier dolorcito de garganta están impactando la vitalidad humana de la mismita manera que lo hicieron las epidemias de sífilis en los siglos pasados. ¡Qué fuerte escuchar eso! Están alterando la reactividad profunda del sistema inmunológico. Y vale la pena detenernos en la mecánica detrás de esta advertencia. ¿Cómo es que una supresión química repetida transforma un problema local en un miasma profundo? Y creo que las fuentes lo explican súper bien analizando el manejo convencional de las fiebres infantiles. Ese es el mejor ejemplo. Mira, la fiebre aguda es la principal herramienta de incineración del organismo. Es el horno. Ajá. Cuando un niño sano, con buena vitalidad, agarra una infección, su fuerza vital eleva la temperatura a 39 o 40 grados a propósito. O sea, no es un error del sistema. Para nada. Ese calor extremo es el mecanismo exacto diseñado para destruir al virus o bacteria y al mismo tiempo calibrar la memoria inmunológica del niño. Es un estrés controlado para madurar las defensas. Exacto. Pero ¿qué pasa hoy? Si cada vez que ese niño intenta prender este horno curativo, los papás o el pediatra le administran inmediatamente un antipirético fuertísimo combinado con un antibiótico de rutina, pues el sistema recibe la señal bioquímica de abortar la misión. Claro, apagan el horno a cubetazos de agua fría.
Literal, la fiebre se corta artificialmente siempre. Y tras años de repetir este patrón, el mecanismo de defensa dice, bueno, me rindo, y pierde la energía o la memoria celular para generar inflamación vigorosa. Y el resultado triste es que terminas viendo en la clínica a adultos jóvenes que te dicen con mucho orgullo, yo llevo 10 años sin enfermarme, jamás me da fiebre, pero sufren de trastornos autoinmunes graves, fatiga crónica, alergias brutales. La enfermedad, como se le negó siempre la salida aguda superficial, se enquistó en los tejidos profundos y el sistema, confundido, se ataca a sí mismo. Tal cual, el sistema ya no tiene la potencia libre para empujar la carga tóxica hacia la piel o hacia afuera. Está energéticamente bloqueado, en adinamia. Y bueno, considerando este nivel de obstrucción moderna, para los estudiantes que nos escuchan, ¿cómo debe proceder un profesional frente a un paciente que llega con la SORA histórica? El miasma de la sífilis del abuelo y, encima de todo, 2 miasmas químicos por abuso de penicilina. En la literatura actual hay una tentación enorme de simplificar esto, ¿no? Uy, sí, la receta mágica. Hay una creencia de que si analizas el árbol genealógico del paciente y descubres que hubo gonorrea en la familia, basta con recetarle un remedio antipsicótico fuerte como Tuja y ya, disuelves todo el problema. Sí, y esa es, desde la perspectiva de la homeopatía clásica rigurosa, una de las falacias clínicas más peligrosas que se enseñan hoy. O sea, prescribir un remedio basándote en el historial del miasma familiar en lugar de basarte en los síntomas actuales que ves frente a ti. Es un error. Es un error garrafal que ignora por completo la ley de la similitud de Hahnemann. Y Vitulcas dedica muchísimo tiempo a desmontar este mito. Él enfatiza que, el conocimiento profundo de los miasmas te hace un excelente filósofo médico, sí. Sí, te da contexto. Exacto, te da el marco para entender por qué el caso de ese paciente va lento, porque está atascado. Pero conocer que el abuelo tuvo sífilis no te dice qué medicamento darle hoy al nieto. No, porque el mecanismo de defensa humano tiene una capacidad de procesamiento limitada. Solo puede exteriorizar y manejar un grupo específico de síntomas a la vez. Esos síntomas que tú ves hoy, que el paciente te está relatando en la consulta, son la capa patológica más externa. La que está activa en ese momento. Sí, es la única barrera que el cuerpo está intentando romper. Tu trabajo clínico no es recetar para el fantasma del abuelo. Tu trabajo es buscar en la materia médica el remedio exacto, el similimum, que encaje perfectamente con la imagen completa de lo que le duele al paciente hoy. Para ponerlo en términos súper prácticos, si la historia familiar grita que hay herencia de sífilis, un miasma de destrucción total, pero hoy en el consultorio el paciente te dice que sus síntomas son una sensación de calor quemante, que empeora muchísimo con el agua, que tiene una comezón generalizada que empeora con el calor de la cama y además tiene una actitud muy intelectual y teórica. Le das sulfur. Sulfur. Sin pensarlo 2 veces. Le das sulfur, que es el remedio antimiasmático rey para la zorra, no para la sífilis. Si tú ignoras esa presentación clarísima y tratas de forzar un remedio antisifilítico solo por tu teoría de la genética, fracasas. Vas a fracasar estrepitosamente o peor, le vas a generar un caos energético mayor al paciente. Tienes que respetar lo que la fuerza vital te está mostrando hoy y pelar esa primera capa superficial. Y ya después, cuando sulfur resuelva esa red, el cuerpo agarrará fuerza y te revelará los síntomas de la capa de abajo. Y ahí ya evalúas de nuevo. Y mira, mientras se van desenvolviendo estas capas, hay un fenómeno clínico inherente que pone a prueba los nervios de acero del profesional y del paciente. La famosa agravación homeopática. Uy, sí, la prueba de fuego. Porque cuando por fin encuentras ese simílimum exacto, el paciente frecuentemente va a experimentar un empeoramiento agudo y temporal de sus síntomas físicos. Y claro, bajo la óptica de la medicina convencional, donde la meta es borrar el síntoma rápido, esto parece una iatrogenia, como que le diste el remedio equivocado y lo empeoraste. Sí, se malinterpreta todo el tiempo, porque la gente asocia que más dolor significa más enfermedad. Pero si tú comprendes la naturaleza dinámica del campo energético, la grabación inicial no solo tiene lógica, sino que la deseas, la buscas. Es como... a mí me gusta pensarlo como el esfuerzo mecánico cuando estás estancado. Imagina que el mecanismo de defensa del cuerpo está tratando de empujar una roca inmensa por una colina empinada, pero se quedó sin gasolina.
La roca y el esfuerzo están ahí, estancados a la mitad. Y se vuelve un dolor crónico. Ajá. Al administrar el remedio homeopático correcto, la pastilla no evapora la roca por arte de magia. Lo que hace es introducir una frecuencia que aporte ese empujón de energía extra que el cuerpo necesitaba para seguir subiendo. Exactamente. Con esa recarga, el sistema inmunológico reinicia todo un esfuerzo masivo para volver a empujar la patología hacia la superficie. Y la percepción subjetiva que tiene el paciente de ese enorme esfuerzo de limpieza es la agravación. Sienten que el dolor o la fiebre aumentan porque la maquinaria por fin se destrabó y se está moviendo. Y aquí es donde la regla de la dirección de la cura que nos dio Kent tiene que guiar tu juicio. Si el dolor de las rodillas del paciente se vuelve insoportable a los 2 días de tomar el remedio, pero al mismo tiempo el paciente te llama y te dice, oye, se me quitó la neblina mental, ya no tengo ataques de pánico y dormí tranquilo por primera vez en años. Es un diagnóstico inmejorable. O sea, destapa la champaña. La curación está respetando la ruta anatómica perfecta, alejándose del cerebro hacia las extremidades. Pero si el profesional se asusta porque le duele en la rodilla y le manda a inyectar un analgésico supresor potente en ese momento, Se arruinó todo. destruyes el avance, cancelas el esfuerzo de la fuerza vital y avientas el miasma otra vez para adentro. Desenredar miasmas exige una paciencia brutal y una vigilancia clínica inquebrantable. Totalmente. Es un desafío inmenso que nos obliga a reevaluar todo lo que asumimos sobre la salud. Si observamos el hilo conductor de este análisis de hoy, para nuestros colegas profesionales de la salud, el recorrido es bien revelador. Empezamos viendo cómo los tratamientos letales del pasado, los que leímos en el laberinto de la medicina, sentaron las bases para que Hahnemann revolucionara todo y descubriera que la enfermedad crónica viene de patologías internalizadas. Sí, y luego le sumamos las reglas clínicas de Kent, que nos recuerdan siempre que silenciar el cuerpo físico no sirve de nada si el precio es sacrificar la mente del paciente. Exacto, hasta llegar a las investigaciones modernas de Vitulcas, que nos advierten cómo el abuso continuo de la química interrumpe nuestra respuesta febril natural y está generando estas nuevas redes energéticas que hunden a la gente en estados autoinmunes. Y creo que la conclusión clínica unánime de todas estas fuentes es clara. La única forma de ayudar de verdad a un paciente crónico estancado es observando sin prejuicios, respetando la dirección de la cura y estudiando la materia médica para encontrar el remedio exacto para la capa actual. 0 recetas basadas en teorías del pasado. Exacto. O sea, nuestro rol no es forzar al cuerpo a cumplir nuestros protocolos silenciando sus alarmas. Nuestro objetivo es descifrar el lenguaje de los síntomas y proveer esa energía sutil que falta, para que la propia sabiduría del organismo se libere solita de sus enredos miasmáticos. Y esto, la verdad, deja una pregunta súper provocativa sobre la mesa para que todos cuestionemos nuestras prácticas diarias, retomando lo del código genético. Si hoy en retrospectiva sabemos el daño terrible que causaron nuestros antepasados al suprimir condiciones de la piel y venéreas, considerando cada fiebre infantil moderada que suprimimos por pánico hoy, y cada inflamación que cortamos de tajo con esteroides químicos de última generación, alterando el campo de fuerza vital, ¿es posible entonces que la medicina moderna, en su incansable afán por silenciar mecánicamente todo síntoma molesto superficial rápido, esté diseñando en tiempo real los miasmas y las enfermedades incurables de las próximas generaciones? Uy, es una reflexión que, la verdad, debería acompañarnos en cada decisión terapéutica y cada receta que firmamos de hoy en adelante. Una idea que exige ser meditada con muchísima seriedad, sobre todo la próxima vez que veamos cómo desaparece un síntoma periférico rápido y nos atrevamos a llamarlo curación.